Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. ¿Tú estabas cantando Calocha ahorita? Síguela cantando. Tengo calocha, calor en la chocha. En lo que tú Dime, niño. cantas Calocha. En lo que tú cantas Calocha, finísima. Finísima. Yo te quiero preguntar. ¿Tú crees que nosotros somos la pareja perfecta? No, maricón. No, maricón. No nos pongan en un pedestal. No. No somos la pareja perfecta. Porque mucha gente comenta que no hay nosotros... pareja perfecta. Bueno, mucha gente comenta que nosotros somos la pareja perfecta. No, no. No sé, Lo que pasa es que mejor. la gente que dice eso es tal vez porque nada más está viendo el lado bueno. Y todo tiene dos caras. O sea, toda la relación de nosotros ha pasado... Nosotros hemos pasado muchísimo trabajo. Si estamos aquí es porque no hemos sabido entender y tal vez hemos tenido la empatía y la compasión suficiente como para entender al otro y ponerse en el zapato del otro. Ujú. Y eso es lo que nos ha llevado a tener tanto tiempo. Y eso no nos hace la pareja perfecta. Es que no hay, porque nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Ok. Eso es inevitable, eso es parte de la vida. Cometer errores es parte de la vida. Lo que es importante es aprender de esos errores. Y yo creo que sí, que en ese sentido sí hemos aprendido bastante. Ok. Y entonces, Fernando, yo no sé si ponerte una nota de voz o tú quieres seguir hablando. ¿Tú No, estás dispuesto? no, decirle a las queridas amigas que se quiten eso de la cabeza. Nosotros no somos la pareja perfecta. Yo no pretendo ser que seamos el ícono de nadie. Ajá. Porque toda relación es diferente. Cada relación tiene sus reglas. Lo único que yo le exhorto a la gente es que ponga sus reglas y las respete. No hay más de ahí. Va a pasar mucho en este episodio que Fernando y yo tenemos opiniones muy parecidas. Y como tenemos opiniones muy parecidas, Sí. o yo me voy a quedar en silencio, o él se va a quedar en silencio en responder a cualquier otra Sí. cosa. Es que también, como Pa' que sepa. como tenemos tanto tiempo y en realidad pensamos bastante parecido. Nosotros somos muy diferentes en personalidades, Ujú. pero sí tenemos ideas muy parecidas. Muy en común, claro. Claro. Pero ahora sí, entonces. Te quiero poner esta nota de voz y que me digas tu opinión. Por si no se han dado cuenta, este episodio, el invitado de esta semana es Fernando Acevedo. Dime, niño. Y el invitado de esta semana es Wilson Paulino. Dime, niña. Entonces, vamos a escuchar esta nota de voz y me das tu opinión, Fernando. Soy Fer, ¿qué tal? Les hablo porque me gustaría que se hablara en el podcast sobre lo concerniente a lo que es la infidelidad. O sea, ¿por qué una persona es infiel? ¿Qué lo lleva a que se supone que si ama a otra persona, sea el aburrimiento, sea lo que sea, no la deje para estar con otro, sino que estando con esa misma persona se meta con otra? Y desde el punto de vista del tercero, ¿cómo se siente el tercero? ¿Qué es lo que el tercero ve? ¿Por qué el tercero participa en eso? O qué, o sea, como todo lo concerniente a eso, los puntos de vista de los participantes en el embrollo amoroso, por así decirlo. Bueno, poniendo el punto de vista de que... Yo voy a empezar por ahí. Vamos a suponer que no hay malicia. Porque la malicia ya es otra cosa. Pero vamos a suponer que no hay malicia. ¿Por qué la gente se tiene apetito sexual por otras personas que no sean su pareja? Ajá. ¿Por qué pasa eso? Somos animales. O sea, nosotros queremos mentirnos y ponernos en un pedestal de que el ser humano... No, mis hijos, somos animales. O sea, nosotros nos vamos a sentir atraídos hacia otras personas. Eso es natural, eso es normal que pase. O sea, si nosotros pegamos cuernos, que es una norma en la sociedad, lamentablemente, es precisamente porque no somos monógamos. Y el que lo sea, o sea, lo felicito, muy bien por ti. Pero si tú sí sientes atracción sexual por otras personas, no quiera aparentar que tú eres monógamo. O sea, cae en tu realidad, concientízate de eso, de que sí, a ti te pueden gustar más gente. Eso es normal. Y pensándolo de como el tercero. Que lamentablemente el tercero, esos líos no son de él. Esa persona está ahí y... O sea, si no lo hace con malicia, ¿por qué es eso? Hay personas que sí son maliciosas. Ujú. Y ya esos son otros 500. Y eso yo no lo veo bien. Pero si no hay malicia ahí, que si a ti simplemente te gusta un tigre... Ujú. o una tipa... y tú estás siendo el mal tercio... o sea, la persona que está tal vez metiéndose en una relación... También hay que ver si la persona que está con la pareja... o sea, si la persona comprometida... que
qué tanto involucramiento tiene. Claro, eso es algo que a mí me han llamado muchas veces cuero por eso. Porque yo digo, si una gente tiene su pareja y yo, o sea, quiero tener sexo con alguien, eso a mí no me va a detener que tenga su pareja. Ahora, lo que yo no voy a hacer es que una persona que yo conozca, que tenga su pareja, que sea allegado mío, conocido mío, cercano mío, yo no voy a entrar en esa relación. No me interesa entrar en esa relación. Claro. No, yo no quiero arruinar nada. Sin Porque embargo... hay límites. si Uno respeta los límites. Exacto, hay límites. Sin embargo, si es una persona que yo no... Que estoy en la discoteca, me estoy chuleando con una gente y esa persona se me despega y me dice, mira, yo tengo pareja. No son Yo problemas tuyos. fácilmente le voy a decir como que a mí que me importa. O sea, Es un problema tuyo. ¿tú me quieres seguir chuleando o no? O sea, ¿qué es lo que Exacto. qué pasa? Porque yo no tengo que ver con eso. No. Entonces, como el tercero, yo podría decir lo mismo. Como que esa persona no es la que tiene que respetar límites en la relación. Es Claro. tu pareja o eres tú. Y yo también, ok, tú me puedes decir que yo tengo pareja, pero tú sabes las reglas que Las tú tienes. consecuencias Y si tú que no te va a la- traer Si tú eso. no estás respetando tus reglas, como que, bueno, mi loco, ¿qué te digo? ¿Qué tú quieres que yo Eso no haga? son problemas míos. No puedo ayudarte ahí. Y así también es lo mismo. O sea, si una persona va de que a joder al cuerno, ¿tú entiendes? Sí. Que pasa mucho y pasa mucho más en las parejas heterosexuales. Mujeres, y digo mujeres porque se ven más los casos, que son mujeres que van y le hacen show a otras mujeres. No, mis hijas. Es al tigre que tú le tienes que... Al que está pegando los cuernos. El que A tú tu- le tienes que... a tu Si marido. en caso de que tú le vas a un show, es a tu marido que tú le tienes que hacer el show. Claro. Porque él fue que llegó a un acuerdo contigo y él es que lo está rompiendo. La otra persona no tiene nada que ver con eso. No. Ni siquiera estaba ahí cuando se pusieron las reglas. Y entonces yo te quiero preguntar esa misma onda, Fernando. ¿Tú me has sido infiel? Claro. Los dos no somos... ¿Qué? Ah, también. Los Yo dos no hemos sido infiel. Yo sí tengo que decir que en un principio Ujú. yo fui infiel más por curiosidad a causa de la de tu infidelidad. Porque yo fui el primero. Eso es lo que tú querías dejar claro, ¿verdad? Sí. Para humillarme. Para humillarte. Exacto. Arrastrarte por el... No, mentira. Y yo recuerdo que yo fui el primero y mi infidelidad fue de que yo masturbé a alguien. Ajá. Y la tuya fue de que tú tuviste sexo con De alguien. todo, ajá. Y en el momento yo decía que era injusto que tú hayas tenido sexo con Sí. otra persona porque eso era una infidelidad más grande y que eso era peor que lo que yo había hecho. Lo cual ahora, como que luego de coger un poco de juicio, Sí. es ridículo porque fue lo mismo. Sí, Fue y al un- final es que... Fue una también- brecha a la confianza o a las reglas que teníamos. Sí. Fue un rompimiento de las reglas. También está el hecho de ocultar algo. Claro. Que ahí es que viene la infidelidad en sí. Y también hay que darse cuenta, porque a mí no me gusta mucho la palabra infidelidad, porque infidelidad yo lo entiendo como una persona que tiene una relación aparte, Ujú. como que hace toda una vida con otra persona. Ujú. Ya tal vez lo que nosotros hicimos fue un error, un engaño, Un desliz. un desliz. Que eso pasa. Y fueron impulsos sexuales. Y esos impulsos sexuales existen. Cuando uno está... que tiene buen tiempo que no se hace una paja. Ujú. Porque hablemos claro. Como que no está lleno. Sí. Uno ve cualquier vaina y cualquier vaina le excita. De leche. Lleno de leche. Que uno después que se hace una paja en el baño y después que piensa bien... ¿Y en serio yo estaba viendo ese...? ¿Cómo va a ser? O sea, no... ¿Cómo así? Sí. Y es muy triste. Lo mejor es hacerse su paja antes de... Porque es muy triste cuando tú completas todo y tú quedas como que mierda. Cuando tú ¿qué terminas yo de pegar el hice? cuerno y después ¿Qué yo entra la acabo de culpa. hacer? Así mismo. Es ¿Qué mejor yo que te entre acabo- la culpa con tu Porque leche en la mano. Sí. Que no hay culpa alguna. Porque al final dime el porno que... Claro. Diversión en video. Sí. Te quería preguntar, entonces, ¿qué significa la fidelidad para ti? Fidelidad es respetar las reglas que ya se pusieron como pareja. Es respetar los límites. Ok. Y no engañar. Porque el problema viene en el engaño. Y si hay una regla no hablada o no escrita, ¿qué pasa ahí? Lamentablemente, si hay una regla que no está hablada y no escrita, van a venir las confusiones y van a venir los errores. Porque, dime, si yo no conocía de eso y tú tal vez entendías que sí, pero tal vez no. Nunca se habló. Nunca se habló. Claro. ¿Tú entiendes? También yo pude haberlo conocido y simplemente pensar que no sabe la gravedad de ese asunto. Que también puede pasar. Ok. Y... Yo me recuerdo incluso en la relación de nosotros al principio que a mí me gustaba pajearme por cámara. Yo no sé Sí. si te acuerdas. Sí. Y una vez tú me viste pajeando por cámara. Sí. Y tú te quillaste. Claro. Y yo te lo dije, es que para mí es una paja. O sea, para mí eso yo busco un porno interactivo. No es más de ahí. Incluso era con gente de otro país De que otro en mi país. vida. Claro. Y en el momento yo lo veía como una brecha a mi confianza porque tú estabas con otra persona. A pesar de que era una gente de que fuera del país, que era en otro lugar, que no sé qué. Era otra persona. Y mi cabeza era eso y ya. Pero en realidad yo nunca hablamos, nunca se especificó de que esto es algo que puede afectar al otro. Esto es algo que...
O sea, y eso, como en ese momento nos damos cuenta de que hay algo que sí le molesta a alguien, pues entonces vamos a ver, ¿lo paramos o no lo paramos? Porque a mí no me afecta, pero a ti sí. Entonces, Claro. a partir de ahí se van creando las... Y que nosotros también tenemos mucho tiempo, es precisamente, y tal vez la gente nos cree como la pareja perfecta, que no lo somos. Ujú. Pero es tal vez porque nosotros hablamos mucho y hemos aprendido a comernos el ego y a hablar las cosas. Claro. Y a la gente le puede parecer raro este episodio, pero lo que pasa es que yo hice una serie de preguntas en Instagram y ya sea en privado o en el post que yo hice la pregunta, nos hicieron varias y yo las estoy respondiendo todas en modo de conversación aquí con Fernando. Y Fernando, en esa misma onda de la infidelidad, de la fidelidad, ¿tú has sentido celos alguna vez? Claro. Claro que sí. Los celos son una respuesta natural. Una respuesta que viene de los miedos y de las inseguridades. Ujú. ¿Quién no es inseguro? Ujú. Que tira la primera piedra. Porque lamentablemente todos tenemos algún tipo de inseguridad. Claro. Yo sí sentí celos en algún momento. Pero yo tengo como una manera de pensar muy tal vez extraña. De que cuando yo me veo sintiendo celos, yo me analizo mucho. Porque para mí los celos no son... O sea, son un sentimiento muy primario. Ujú. Son un sentimiento muy, muy básico. Y hay que ver qué hay detrás de eso. Hay que ver cuáles son esas inseguridades. ¿Qué es lo que porque hace falta en Claro, ahora claro, mismo que yo estoy sintiendo celos? Claro. O sea, exactamente. ¿Qué está pasando en mí Ujú. que yo estoy sintiendo? No, porque ni siquiera es por la otra persona. Porque la mayoría de los celos... La otra persona no tiene nada que ver. Está haciendo su vida normal. Claro. Claro. Hay señales. Porque si tú eres una persona que tiene unas reglas específicas con tu pareja... Ujú. y tú estás sintiendo que esas reglas no se están cumpliendo, pues tú sientes como cierta incomodidad. Pero yo estoy hablando de los celos ya que son celos irracionales, que son celos por simplemente que son un sentimiento de eso, de miedo, de que mierda, me va a soltar en banda por otra gente. Esos son los celos. No hay más de ahí. Es un instinto muy básico. Y cada vez que yo siento eso, cada vez que lo he sentido, porque ya hace muchísimo tiempo yo no sentía celos, yo me analizo mucho y pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces he hablado contigo en muchos casos, como para aclararme la cabeza. Y hemos llegado como a un acuerdo y después de hablar contigo me he sentido como que, tú sabes, como, ok, lo que estoy pensando no tiene base, no tiene realidad, fundamento. Claro. Y nada. A mí Se han yo deshecho. como dice Fernando, somos gente. A mí, yo también he sentido celos. Claro. A mí, de hecho, yo no soy celoso. Yo, o sea, en general, yo no soy celoso. Yo he tenido, por ejemplo, ataque de celos. Que eso yo aprendí que es un ataque de ansiedad. Que se agarró con esta. Y se fue en una. Y esos ataques de celo, tú te das cuenta, como dice Fernando, que al final no tienen fundamento ni sentido, ni tú entiendes de dónde vienen, más que de una inseguridad tuya o de, como acabo de decir, de una ansiedad, que tú tienes ansiedad por algo y se manifiesta en eso. Entonces yo creo que mucho de, como dice Fernando, introspección. Claro. Ni siquiera voy a abundar mucho ahí. Claro, y si tal vez no es celo primario que tú tienes, sino de verdad que te están dando señales de cosas que no están pasando bien, pues háblalo. Pues lamentablemente es hablando que uno resuelve las cosas. Sí. ¿Y cómo tú entiendes? Nosotros tenemos 10 años juntos. Ujú. ¿Cómo tú entiendes que ha pasado eso? ¿Cómo hemos durado tanto? ¿Por qué la relación ha durado tanto? Porque yo siento que nosotros no hemos sabido acoplarnos. Yo siempre Si los digo... pájaros lo único que quieren es aventuras y vaina de momento y cingar y más nunca volverse a hablar. No, que nosotros nos supimos allá. Porque yo siempre digo eso. Y lo digo porque nosotros tenemos intereses muy en común. Ujú. Que también hemos llegado ahí. Nosotros estamos haciendo trío desde antes de tener amores. Ese tema tú no tienes que adelantar tan rápido, pero está bien. Eso no cabía, pero para nada ahí. Pero está bien. Sí, sí cabía. ¿Por qué cabe? Porque estamos hablando de una relación duradera y tú estás hablando de trío. ¿What? O sea, estamos hablando de que tenemos intereses en común y dentro de eso Ajá. viene el hecho de que nosotros como pareja nunca nos ha importado como estar con otras personas. Y eso es difícil de encontrar. Y más, o sea, la gente entiende que el mundo gay es súper libertino. Ah, por ahí es que va lo que tú quieres decir. Sí, y no, o sea, nosotros tenemos muchísimos amigos que no se atreven a tener un trío con su pareja. Eso es verdad. Y nosotros, sin embargo, nosotros estamos haciendo eso desde antes de tener amores.
Sí, pero también nosotros fuimos amigos antes de... Uy, sí. Que Nosotros mucha tuvimos- gente no hace eso. O y sea, ni siquiera amigos. Nosotros fuimos como mejores amigos. A lo que le dicen mejores amigos. sí, que un buen tiempo. No nos Que- despegábamos del uno del otro. Que la gente... Sin como saber que éramos gay. No sé si es por el ambiente en el que vivimos ahora, que tal vez no tenemos mucho contacto en general o por las situaciones, pero la gente no suele de que hacer eso, de que tener un amigo mucho tiempo y meterse en amores con ese amigo. Y lo hace mucho también por el cancito de que no quiero dañar la amistad. Y es como que, pero si tú Es tienes una deseos tontería, sexuales por una gente que es tu Claro. amigo, ¿qué tú vas a dañar? Tú lo que Y vas a tú- tener sexo. Y tú sabes que yo he visto mucho eso en mujeres heterosexuales. ¿Qué? Amigas de nosotros heterosexuales. Que no, pues yo no puedo tener amores con mi amigo. Con mi amigo, guácala. Como que... Es que... ¿Por qué? O sea... ¿Quién mejor que tu amigo para tener amores? Claro. O sea, si tú tienes sentimientos por esa persona y también te interesa sexualmente, ¿quién mejor que tu mejor amigo para ser tu pareja? Y pasa mucho que los gays, como dicen en las preguntas que me hicieron, que los gays terminan rápido las relaciones y que no duran un año, que sí o qué. Entiendo Es que que pasa mucho porque no queman las etapas. Sí, somos muy acelerados. Somos muy A los acelerados. 3 meses estamos mudados juntos. Y no es para que la pareja que están escuchando esto juntos, que tienen 3 meses juntos, que acaban de mudarse, se miren a la No, cara. porque a veces la fórmula Porque da. funciona. A veces funciona. A veces funciona. Pero no siempre. Y no es la mayoría de los casos. Exactamente. La mayoría de los casos son casos que no van por parte. Y por eso hay que quemar etapas. Y Claro. procesar las cosas. Y comunicarse. Porque uno no sabe con quién está hasta que pasan muchas cosas diferentes. Claro, y uno yo ve te- la respuesta de cada quien. Mi padrino una vez me dijo que tú no sabes... O sea, tú no puedes decir que tú tienes de que una pareja... Ujú. como propiamente hablarlo como pareja, tú decir que tú estás con una persona hasta que tú no pasas par de Navidades, par de Semana Santa, par de tiempo, tú sabes, jodones, par de tiempo felices. O sea, hasta que tú no pasas como todas esas etapas. Muy de acuerdo contigo. Fernando, ¿y cuál es la clave para no caer en monotonía cuando tú estés pasando por muchas Navidades, por muchas Semanas Santas y por muchos veranos juntos? No hay una clave, es simplemente tú tratar de disfrutarlo porque es eso, nosotros estamos en un camino juntos, vamos a disfrutar el camino. O sea, vamos a disfrutar el camino que estamos llevando juntos, vámonos juntos. En el momento en que nosotros tengamos que partir camino, será muy claro, me imagino. O sea, nos daremos cuenta Ujú. y lo haremos. Partiremos camino. Hasta el momento, yo entiendo que vamos de la mano. Ahí difiero un poco de ti, porque yo sí creo que hay algo que hacer para no caer en la monotonía, y es que hay que continuar teniendo citas, que hay que probar cosas nuevas. Claro hay que sí, claro que sí, porque al final la monotonía la hace uno. ¿Tú entiendes? La monotonía la crea uno. Ujú. Así mismo, uno es que tiene que romperla. ¿Tú quieres más diversión? Haz más cosas divertidas. Pues entonces no es nada más disfrutársela, como tú dices, como que No. disfrutársela A lo que yo me refiero es como que todo viene. Todo... o sea, nosotros vamos caminando en el mismo camino. Ujú. O sea, y todo vendrá, todos los momentos vendrán, uno hará cosas diferentes, porque al final es eso. Tú mismo no te quieres aburrir. Así mismo, tú vas a hacer cosas diferentes. Sí. Lo que pasa es que estoy percibiendo de ti una extraña... Como que tú dices que las cosas vienen, pero hay que hacerlas. O sea, no estoy entendiendo... No estoy entendiendo lo que tú quieres decir. Déjame tratar de expresarme lo que yo tengo en mi cabeza. Es que Dale. si tú tienes una relación durante 3 años, ustedes van todos los viernes al cine durante 3 años y llega un momento que ustedes se No, hartan, todo el mundo se harta. pues entonces cambien de rutina, Cambien de hagan una cosa rutina. chula, salgan a un restaurante, salgan a A turistear. lo que yo me refiero a caminar, es como a vivir. Al final, es eso. ¿Qué? Es a existir uno con otro. Y si tú quieres hacer algo diferente, pues hazlo. No esperes tampoco que el otro quiera... Si tú quieres hacer algo diferente, hazlo. Sugiérelo y proponlo. proponlo. Sí, claro que sí. Claro. Y tú mencionaste brevemente la idea de que en algún momento tú y yo no vamos a estar juntos. ¿Tú has contemplado la idea de que posiblemente para el crecimiento del uno, en algún momento vamos a tener que dejar del otro? Yo no he contemplado la idea porque no la... O sea, yo he pensado en eso. Ujú. Pero no he llegado ahí todavía porque entiendo que ambos nos ayudamos mutuamente a crecer. Ok. Inmediatamente yo sienta que hay como un paro, como que yo sienta que tú me estás frenando, yo voy a hablar contigo. Y si la situación sigue, pues lamentablemente, yo tampoco me quiero sentir frenado por nadie. Ujú. Y yo tampoco quisiera que tú te sintieras frenado por mí. Claro. Porque el objetivo es todo lo contrario. El objetivo es que crezcamos juntos. Entonces... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. No tengo nada que agregar. Como que, claro, en algún momento si tenemos que terminar, terminamos. Y si el plan es nunca joder al otro. El plan es Claro. crecer juntos. Y disfrutarlo también, porque dime. Y ahí entra lo de la misma gente que vive diciendo que esta relación es perfecta y que no sé qué. Mis amores, el día que yo tenga que terminar con Fernando,
por mi bien o por su bien, claro. vamos a terminar. O sea, Claro. que hay amigos de nosotros que nos han dicho, el día que ustedes terminen, yo dejaré de creer en el amor. Y como que, Ay, no, mis hijos. more, deja de creer en eso desde ahora para que no te estreses. Como... Apénse de esa nube. Yo no... Nosotros somos gente y nosotros sí somos personas que entiendo, hemos madurado a un punto que entendemos que cada quien tiene que crecer Claro. y seguir quemando etapas. Entonces, en ese sentido de que llegue el momento en el que terminemos, ¿tú alguna vez te has sentido cansado de mí? Que no va a llegar tranquilos, mis hijos. Mañana, Todavía, espérense. mañana, ¿tú has sentido... No, mentira. ¿Tú alguna vez has sentido que te has cansado de mí? O que algo te falta, tú estás conmigo. Y si es así, ¿cómo tú has recuperado ese algo? Obviamente, hay ocasiones que uno se siente como que hay algo que no está bien. Ujú. Precisamente porque somos gente. Y nosotros actuando podemos, a veces sin querer, obviar la existencia del otro. Ujú. Entonces, en ese momento nosotros le hemos hablado. En ese momento, evidentemente, no en el mismo momento que está pasando, porque uno termina de digerir las cosas. Claro, uno procesa sus cosas uno a su tiempo. Exactamente. Pero una vez viene una vez uno lo procesa, yo entiendo que le hemos hablado. Y hemos cambiado muchísimo. Yo he cambiado muchísimo estando contigo y tú. O sea, y tú también has cambiado mucho. Claro, no somos la misma gente. Claro, no, No. para nada. Y qué bueno, porque... Y nos hemos ayudado bastante Sí. el uno con el otro. Y qué bueno porque yo no quiero estar con un veinteañero, o sea, ahora mismo en esta etapa de mi vida. Como claro. que no es mi plan. Y... Nosotros hemos ido quemando etapas juntos. Eso ha ayudado bastante también. Exacto. Yo te quería preguntar, en eso en esa misma onda de si nos cansamos, si estamos bien, tranquilos. ¿Tú alguna vez... bueno, perdón. Yo no he hablado de mi experiencia. Yo sí me he cansado de Fernando. Yo he estado al punto de que ya no jamás en la vida... No lo quiero ni cerca de mí. Me apesta. Y es porque yo soy muy así. Yo soy Sí. muy volátil. Yo no duro en un proyecto más de un año. Y no que le tenga miedo al podcast porque nadie sabe. Pero yo me aburro de las cosas, literalmente. Ujú. Y la forma de yo desaburrirme de las cosas es cambiarlas y hacer otra. Y es un patrón de comportamiento que yo sigo de hace mucho. Y con Fernando no me ha pasado. O sí me ha pasado. Y él me ha dicho, mira, tú estás viendo que te está pasando lo mismo que te pasa. Ujú. Que tal vez no es... Sí, lo que tú hemos te hablado. aburriste. Que lo que pasa es que tal vez tú estás en tu Ujú. onda de que ya me harté. Ujú. Analízalo. Y tú me avisas. Lo hemos hablado. Y no has sido tú el único. O sea, en la relación nosotros hemos estado a romper como un par de veces. Y eso es parte normal de la evolución de cada relación también. O sea, es que eso tiene que ver mucho con la madurez de cada quien. Ujú. En esos momentos tal vez nosotros no nos veíamos como personas individuales, independientes que somos. Claro. Nada más veíamos, no, él es mi pareja. Como Ujú. que no, él es Wilson. Yo soy Fernando. ¿Y cómo es nuestra vida amorosa sexual después de 10 años juntos? Y de estando harto de nosotros y de... Hay que tener muchas cosas en cuenta porque la edad influye mucho. No es que yo me quiero poner como el hombre más viejo del mundo, pero a los 31 años, a los 30 años, uno como que va percibiendo que el líbido va bajando. Ujú. O que uno tiene el líbido como diferente a cuando uno tiene 20 y tantos, 20 cortos. O sea, ya tú no te levantas con el huevo parado todos los días. No, o sea, antes yo tenía como unas ganas increíbles a cada rato de todo el día de estar rapando. ¿Se entiende? Para mí eso ahora mismo no me pasa. Antes yo me podía hacer hasta 5 pajas un día. Chacho. Por Dios. Que me peleé y de todo. Pero no, o sea, ya no pasa. Ya no es así. Yo no podía más de 4. Ya no pasa, ya es todo más tranquilo. ¿Y eso es malo? Sí. No, simplemente es una etapa diferente. Que a mí, porque es que es eso. Yo, en vez de estar pensando en eso, pienso en otras cosas y hago otras cosas. Como, le estoy dando más tiempo a mi carrera, por ejemplo. Ujú. Menos Ah. pajas, más pintura. Sí, a crear cosas. Y eso. Y nosotros hemos estado a punto de terminar, tú dijiste como 3 veces. Ujú. ¿Tú recuerdas por qué o cómo o Ay, qué no, pasó? Yo nada más sé que hicimos mucho show. Drama, ¿verdad? Mucho drama en una calle. En una calle, maricón. No, pero eso fue casi empezando. Eso, Sí, eso fue eso empezando. no debería ni de contar porque como No, esos si cuenta. Si cuenta, eso es parte de la historia. Bueno. Bueno, yo ni me acuerdo, exacto. Como que sí, hemos estado a punto de Claro. terminar, pero al final uno se da cuenta que no... Es que uno llega a un acuerdo, es eso, de Que que darnos cuenta que somos gente. Siento mucho que ha sido porque como que se dejan acumular cosas. Sí. No se dicen cosas. Sí. Y uno está como la olla de presión. Loco Sí. por abrir, explotar. Sí. Pero desde que tú la hablas, todo se calma y tú te das cuenta de que tú estás exagerando un poco, yo estoy exagerando un poco, ambos estamos exagerando un poco. Totalmente de acuerdo. Entonces, es como que si las cosas se van hablando durante todo el proceso, cada vez que yo me doy cuenta de algo que está pasando y me lo identifico y lo comunico, entonces no hay necesidad de que tú casi terminar cada año. Ujú. Siento que eso pasa mucho. ¿Y quién en las discusiones, esas que tenemos ahora muy comúnmente, baja la guardia primero? Yo.
Yo bajo la guardia primero. Ahí no hay nada que discutir. Entonces seguimos a la siguiente. Pero déjame decir por qué. ¿Por qué? Por eso de que yo hablé del ego. Para mí, yo me he dado cuenta que el ego no sirve para nada. Con eso tú no compras pan en el colmado. Suelte eso. Si tú tienes ganas de hablar primero, si discutieron y tú tienes ganas de llamarlo y decirle te quiero, llámalo y dile te quiero, pues total, eres tú que quieres. Pero arriba de la discusión. Sí, eres tú que quieres hacerlo. Al final eres tú que quieres hacerlo. Date ese gusto y hazlo. Y háblelo. O sea, si ¿Y si tú no te quieres dicen que te hablarlo... quiero ahí mismo? Si no te lo dicen, si no te responden. No, esos son... Es que tú tienes que hacer la cosa porque tú quieres. No esperando una respuesta. No, es porque tú quieres. Y si no te dicen un te quiero, háblalo. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez eso puede ser un inicio de una conversación. ¿Y alguna vez tú te has decepcionado a mí? No, decepcionado no. Porque es que yo no espero nada. O sea... El que se decepcione es porque está esperando algo. Decepcionado no. Yo sí me he frustrado. Sí me he frustrado a veces porque... Incluso hay ocasiones en las que tú no me entiendes. Y eso me frustra. Porque es como que ya yo no sé cómo explicarme. No, yo no porque sé tú cómo comunicarme. Si tú no sabes hablar, ese no es mi problema. Yo tengo una manera rara de expresarme. Eso no lo niego. Pero... yo entiendo que tampoco me he decepcionado de Fernando. Y cuando yo creo que me decepcioné de Fernando, analizo y me doy cuenta de que el que está poniendo unas expectativas que no existían era yo. Entonces, como que soy yo que tengo que calmarme y reajustar mis intereses o expectativas o lo que sea. Y al final Fernando... Sí, era Fernando y ya. Y no había ningún cambio. Sí. Y también hay que darse cuenta que uno no termina de conocer nunca a una gente. Porque la gente dice... No, porque tú no eras así. Pájaro. Son muchos años que... O sea, la persona crece, madura, cambia de ideas. O sea... Eso es intrínseco a una persona. Cambiar, evolucionar, moverse. El que no se muere, como dice una canción por ahí, creo que de Drexler. Que el que no se muere, el que no se mueve, se muere. O sea... Y que tú recuerdes, ¿cuál ha sido el reto, la situación más difícil por la que nosotros hemos pasado como pareja? Yo creo que fue la vez de los cuernos. Lo primero, ¿cuándo? Sí. ¿Por qué? Estábamos muy inmaduros al principio, o sea, no sabíamos comunicarnos. No estábamos también tomando la cosa demasiado a pecho. Estábamos también como, tú sabes, sumergidos como en ese fango y revolcándonos en ese fango. Sí. Innecesariamente. Nada más revolcándose en el dolor que está causando esto y no viendo tal vez que se puede solucionar. Claro. Creo que fue más por eso que otra cosa. Que por eso duramos tanto tiempo. Había muchos orgullos también. Claro, que yo recuerdo que yo estaba molesto y tú me decías, pero tú no me perdonaste. Y yo te decía, sí, pero todavía me molesta. Y como que tú me dijiste... Hasta un día que yo dije, bueno, mira, pájaro. Si tú me vas a perdonar, tú tienes que perdonarme y olvídate de esa vaina. Soltarlo. Yo recuerdo que yo te dije, mira, pájaro, ya. O sea, si tú tienes que soltarlo, pues si es verdad que ya pasó. Y que nosotros duramos mucho tiempo en la que tú, qué sé yo, meses. Y después tú te acordabas de eso y había como un cambio de humor y era como que no, pero espérate, pero ya. Si vamos a soltar, vamos a soltar. Pero si tú me perdonaste, ya. Sí. Que la gente a veces no entiende eso. Claro. Yo perdono, pero no olvido. Como que está bien. Hijos. No tiene que olvidarte de eso, pero tampoco suelta. es que... Y también no agarrarse, no aferrarse de que ese sentimiento de pique. No, aprende de eso. Si tú no te vas a olvidar, no lo uses nada más por no olvidarte, sino úsalo para aprender de eso. No te olvides de lo que tú aprendiste de esa situación. ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué es lo que más me gusta de ti? Como tú eres con los seres vivos en general. ¿Qué? Sí. Como tú... O sea, porque tú eres una persona muy empática. A veces se te nota que tú no quieres serlo. Pero tú eres una persona muy empática y eso te lleva a ser gentil con todo. Pero tú sabes por qué a veces yo no quiero serlo. Es que eso es una carga muy grande. Y eso yo estoy consciente porque yo también siento mucha empatía. Y se vuelve complicado. Se vuelve complicado. A veces no necesito un break. Como de no sentir más nada. A mí lo que más me gusta de ti es tu paciencia. Tu tranquilidad. Para afrontar las cosas. Y tu paciencia conmigo. Que como que yo soy una de esas cosas con las que tú tienes que afrontar. Y eso de verdad es digno de admirar. No, que va. Eso es simplemente el entendimiento de que somos gente. ¿Tú sientes que tú has sido discriminado alguna vez por tu condición de homosexual? Tú lo haces de como que una enfermedad mental. Tu condición de homosexual. No, o sea, sí he sentido discriminación porque el hecho de que nosotros no nos podamos casar, el hecho de que nosotros no estemos en el mismo seguro porque estamos casados, eso es una discriminación y es una discriminación institucionalizada. Claro. Que, o sea, en el país tú no puedes casarte. Qué perra. Discriminación Dime, niño. institucionalizada. Dime, niño. Mi léxico. Que me esté mi vocabulario.
Y es eso, o sea, a mí me da mucho pique que a mí se me exijan los mismos deberes. Primero, que uno para tener derechos no tiene que cumplir los deberes. Eso es lo primero, porque tus derechos están por el simple hecho de que tú eres un ser humano. Claro. Tú tienes derechos. Claro. Y segundo, que aún así yo cumpliendo mis deberes, yo pagando los impuestos que tengo que pagar, yo siendo el ciudadano que tengo que ser, no puedo obtener los derechos que me tocan. Coño, eso frustra, da pique. Y sí, uno se siente un ciudadano de segunda clase. Ok. Pero un acto específico de discriminación que te haya afectado y te haya marcado, ¿tú recuerdas algo, no? No, ahora mismo no tengo uno en mente. Ah, bueno, la vez que tomamos la foto. Aquella foto... besándonos la bandera. Sí, o sea, se llenó de comentarios. Yo sabía que eso venía. Uh-huh. Yo incluso me estaba preparando para eso, porque yo sabía que eso venía. Pero sí te deja ver, o sea, te explota esa burbuja. Porque nosotros sí vivimos una burbuja. Pero te explotó esa burbuja de que en este país hay mucha gente. Eso a mí me gusta. Eso yo lo disfruto. Porque da el chance a que pase lo que pasó. Me llaman por una entrevista y yo puedo decir todo lo que tú me dijiste que dijera, todo lo que yo quería decir y explotamos. Que nosotros también lo hicimos adrede porque queríamos la visibilización. O sea, eso era lo que queríamos lograr. Que se hablara del tema. Claro. Y lamentablemente en este país, cuando se habla de ese tema, hay muchas opiniones. Y muchas opiniones que tal vez no son muy buenas. ¿Y qué es lo más difícil de vivir conmigo? Que tú eres muy regueroso. Te voy a dar la oportunidad de decir otra cosa. No, tú eres muy regueroso, pero yo he aprendido a vivir con eso. Yo me he dado cuenta que... No, yo recojo. O sea, si yo quiero que todo esté ordenado, yo simplemente recojo ya. Ok. Pero... Déjame ver. Tú... Ok. Lo más difícil para mí de vivir contigo, entonces, por esa misma onda, es tal vez que... Desquítate. Sí, déjame desquitarme. Es tal vez que hay cosas que se pueden hacer que tú no las haces. Ajá. Y por eso, en ese mismo sentido, es como que tú hablas de que yo soy regueroso, pero yo tengo mis maneras de resolver problemas. Por ejemplo, yo contrato a una persona de limpieza. Uh-huh. Y ya yo aporto un día de limpieza, pero ahí está. Sí, yo sé, yo lo entiendo. Es como que... Y que cada quien tiene sus maneras. Porque yo soy muy... Por ejemplo, yo soy muy picky en cuanto a mi espacio de trabajo, en cuanto a mi espacio donde yo vivo. Pero yo también tengo mis días en que yo no estoy en arreglar nada. Y también yo soy, por ejemplo, muy desordenado en lo digital. Uh-huh. Que eso es algo que tú y yo somos como totalmente opuestos. Que tú eres muy ordenado en lo digital. A ti te quilla cuando tú una aplicación que no está actualizada. Sí. Por ejemplo. Y a mí eso me vale madre. A mí no me importa. Y entonces, por ejemplo... Tal vez tenemos más de lo mismo, pero en situaciones diferentes. Porque, por ejemplo... Hay una cosa específica, porque no sé cómo explicarlo. Que la gaveta ahora mismo la gaveta de los cubiertos, tenedores, que tenemos en la casa, está dañada. Y tú intentaste arreglarla. Y tú no pudiste y tú la dejaste ahí porque ya yo no puedo. Yo no me vuelvo loco. Me corté, me frustré y de todo. Exacto. Te quillaste y soltaste la gaveta. Y la gaveta se quedó en una esquina del comedor por semanas. Y en mi cabeza es como que no cabe que si tú eres limpio y ordenado, tú dejes esa gaveta en esa esquina. Y lo que yo hice fue coger la gaveta y tratar de arreglarla, pero yendo a un lugar que la arregle. Y nada, ahora mismo va a venir alguien y la va a arreglar. Entonces, eso yo lo tengo contigo mucho. Ese es el mío. Que esa es la cosa que me molesta de ti. Que yo no sé por qué, habiendo otras soluciones, tú no las buscas. Por frustración. Ok. Porque me frustré. Esa gaveta a mí me frustró porque yo la intenté arreglar. Yo busqué muchísimos tutoriales. Yo estaba a punto de arreglarla hasta que me di cuenta que era una pieza que tenía dañada. Era como que yo no puedo parar. Y la solté en banda. Bueno. Eso, para mi salud emocional, yo la solté en banda. ¿Y tú y yo nos hemos dejado de hablar por días por salud emocional? ¿Por días? ¿De que completo? Yo creo que no. No. No, yo creo que no. Yo creo que hemos siempre hablado. No, exacto, no. Y de hecho teníamos hace mucho una regla en donde no podíamos acostarnos a dormir sin haber arreglado el problema que tenía tú. Que en el momento teníamos. Y hablábamos la cosa y cuando aclarábamos todo cuál iba a ser el plan de acción y qué era lo que iba a pasar, entonces ahí sí nos acostábamos a dormir. Que ahora lo hemos soltado un poco y nos hemos calmado. Si estamos molestos una noche, bueno, pues nos dormimos y al otro día lo hablamos. Sí. Pero antes era muy estricto de que no nos vamos a acostar sin hablar la cosa clara. Sí, que también a veces, o sea, uno sentía que el otro estaba haciendo como un show muy grande por lo que uno sentía era una pendeja. Sí. Pero después uno se da cuenta que, óyeme, cada cabeza es un mundo. A esa persona le importa eso. Exacto. A ti te parece una tontería. A esa persona le importa. Persona, vamos a hablarlo. Eso.
Si esa persona también no quiere hablar, que me pasaba contigo, yo antes no me podía dormir sin hablar la situación. Y había cosas veces que yo no quería hablar. Exacto. Y yo entendí eso y como que yo te suelto el manda y me duermo. Y hablamos cuando tengamos que hablarlo. Cuando ambos tengamos la disposición. Pero no ha pasado que duremos un día entero ni siquiera sin hablar. No. Se ha dejado... o sea, ¿alguna vez hemos terminado y cómo decidimos volver? Es que... Como terminar, full no. O sea, nosotros hemos dicho de como, vamos, se soltó esto, vamos a dejar esto vamos a soltar esta vaina en banda. Pero el mismo día... nunca hemos durado de que al otro día. El mismo día como que hablamos y nos calmamos y... Yo no me acuerdo de haber dejado esto en banda. O sea, lo hemos dicho. Porque la vez del carro lo dijimos. La vez que estábamos peleando en la calle. Hace tanto tiempo que yo no me acuerdo. Sí, hace mucho. Y era más cuando teníamos como esa inmadurez sí. emocional. Y también que estábamos acostumbrándonos uno al otro. Sí. Fue al principio. ¿Hay algunos temas que sean difíciles para hablar entre tú y yo? No que yo sepa. ¿A ti no te resulta difícil hablar conmigo de tal cosa? No, a veces a mí me resulta difícil expresarme. Porque no encuentro a mí me gusta ser como muy exacto con las palabras. Y a veces siento que si yo digo una palabra se puede entender otra cosa. Se entiende. Se entiende otra cosa. Y sobre todo Entonces, conmigo. Por eso yo prefiero no hablarlo hasta como que yo sepa qué yo voy a decir. Entonces a veces yo me quedo callado mucho tiempo. Ok. Pero es literalmente analizando cómo yo puedo decirlo. Incluso a veces me resuelvo mi cabeza nada más pensando. Y por eso suelto el tema en manda y como que todo está bien. El único tema difícil que yo encuentro hablar contigo y con mi familia entera es sobre mi salud mental. Que... No, y hasta eso yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque o sea, yo poniéndome en tus zapatos a mí también me resultaría difícil como que cada vez que yo hablo de un tema que algo que me está pasando mucho o que me está pasando de qué manera no me entiendan. Claro. Y es eso, que no te entendemos. ¿Tú entiendes? Porque no estamos ahí. O sea, no estamos pasando por lo mismo que tú estás pasando. Exacto. Y es difícil. Es difícil entenderlo, ¿no? O sea... Sí, exacto. Yo me frustro un poco tratando de explicar y me frustro un poco teniendo que repetir lo que en mi cabeza ya es incómodo y es tedioso. Y veo el miedo en sus caras o veo la preocupación en sus caras y no es agradable. Entonces, tal vez por eso me resulta difícil hablar de esas cosas. Que estoy tratando mucho de evitarlo y de hacerlo y de hablarlo, pero igual me cuesta. Sí. Y yo también he como que leído un poco, he investigado un poco de los temas así psicológicos. Ajá. Pero uno lee hasta un punto también, porque uno no es psicólogo. O sea, cada quien tiene sus procesos. Claro, y también... Lo bueno es cuando tú nos incluyes en tus procesos y tú no dices, no, mira, yo fui al psicólogo y me pasó tal cosa. Claro. Y me dijeron que hiciera tal cosa. Y ustedes están conscientes de lo que está sucediendo. Exacto. Y algo que tú has dicho mucho, o me has dicho a mí, no sé si tú lo has dicho aquí en el podcast, es que te dijeron una vez que tú eras mi pareja, que tú no eres mi psicólogo. Exacto. Entonces, sí, el mismo psicólogo me lo dijo. Exacto. Entonces, como que eso tiene mucho sentido. Como que tú no tienes por qué estresarte y preocuparte y ayudarme y siempre estás ahí, qué sé yo cuánto. Tú estás ahí para entenderme. Uno sí se preocupa. Tú te preocupas por inercia, por empatía. Dime. Pero no es tu trabajo como médico. Tú atendeme. No es mi trabajo resolver esa situación. Exactamente. ¿No? Porque yo no soy psicólogo. Exacto. Y nada, eso mismo. Yo voy aprendiendo poco a poco dónde y cuándo. Como... Eso es lo mismo cuando una gente se rompe un brazo. O sea... Tú no le vas a poner yeso porque tú no sabes de eso. Claro. O sea, tú sabes dónde llevarlo, tú sabes qué sugerirle, pero tú no le vas a poner yeso. ¿Y alguna vez tú piensas tener hijos conmigo? No por ahora. Yo no estoy preparado para tener muchachos todavía. Yo no quiero tener muchachos todavía. Yo no quiero tener muchachos. yo no sé qué va a pasar, pero yo tú sabes que esa conversación yo te dije que la vamos a hablar a los 35. Y yo le quiero hablar a los 40. No, a los 40 la hablamos. Lo que pasa yo no tengo la urgencia, en verdad. Exacto. Lo que pasa es que yo no quiero tener un muchacho para llenar un vacío existencial, ni calmar mi miedo a la muerte, ni para que continúen mis genes. O sea, nada de eso para mí es una prioridad en esta vida ahora mismo. No, y en todo caso, si yo decido tener un muchacho, yo no creo que sean mis propios genes. Yo creo más en adoptar que en procrear. Exactamente. Yo también. Fernando, quiero que escuches esta nota de voz y me des tu opinión. Saludos, chicos. Me gustaría saber qué opinan ustedes de una relación abierta. Yo nunca me había topado con eso, pero actualmente estoy con alguien que tiene una supuesta relación abierta. Su pareja vive fuera y ellos llegaron a un convenio de que su pareja, siempre y cuando lo deje saber, o sea, que ambos, siempre y cuando el otro sepa, pueden tener una relación con quien quiera, uno por allá y el otro por aquí. Me estoy involucrando demasiado en esta situación
y quisiera saber qué ustedes recomendarían. A mí me gusta estar con él, me gusta pasar tiempo con él porque es tiempo de calidad. Pero me estoy involucrando en tal punto que no sé si deba de hacerlo o no. Me gustaría saber qué ustedes opinan de las relaciones abiertas y cómo lo manejarían. Joven, ¿algo que decir? Joven, ¿algo que decir? ¿Alguna opinión del...? No, tú ahorita diste los spoilers más grandes de Avengers. Que hagamos 8 tríos y con los tríos. El que no sabía ya lo sabe, o sea... No, pero yo lo dije porque cabía en ese momento. Aunque tú decías que no, sí cabía. No cabía. Sí cabía. Está bien, dime, pájaro. Nosotros siempre, desde antes, hemos tenido una relación abierta. O sea, no lo admitíamos. Ujú. Nosotros duramos muchísimo tiempo para admitir, sí, nosotros... No lo admitías tú, pájaro. Pájaro, tú tampoco, deja tu Pájaro, cara. No pájaro. quieras venir ahora tú a decir, ay, Yo sí, soy la más No, moderna. la mujer moderna no, mi amor. Usted tampoco lo sabía. No, yo no lo sabía, pero yo no lo negaba. Es que si tú no lo sabes, claro, si tú piensas que es una cosa, claro que tú lo negabas. Está bien. Esta no es la discusión de esta noche. ¿Qué tú opinas de la relación abierta? ¿Qué consejo tú le das a esa persona que está llevando? Mira, yo siempre he creído que el ser humano no es un animal monógamo. Ujú. Que a veces uno quiere mentirse y ser una cosa que no. Sí, ya tú dijiste todo eso. Eso yo lo había dicho. Está Y lloviendo lo he dicho solo. mucho. Estás... Pero, o sea, hay que poner las reglas, hay que poner los límites y respetar esas reglas y esos límites. Si tú estás haciendo eso, todo va a salir bien. O sea, que tú le dices que sigue en la relación. Siempre y cuando él hable las cosas. Es eso. O sea, ¿en qué posición él está? Porque él dice que la otra persona tiene una relación. Claro. Y O entonces, sea, ¿qué él tiene contigo? Exacto. ¿Qué él tiene contigo? ¿Tú que quieres tú eres. tener eso con él? Exacto. Esas son las A preguntas. veces que las te hacen. etiquetas son buenas ponerlas. Claro. Claro, para que tú estés claro de que para que tú no tengas esta Claro, duda. Como claro. que muy chulo, muy bonito, él tiene una relación abierta, está conmigo, pero ¿qué es lo que él está teniendo conmigo? Y yo quiero tener eso con él. Ustedes deberían intentar la misma sintonía. Exactamente. Y decidir si, ok, es nada más algo esporádico. Es mientras su otra persona que su otra persona esté allá. Ujú. Y cuando venga aquí. Cuando la otra persona esté aquí, ¿qué pasa? Y entonces, eso quiere decir, como estamos en una relación abierta, que tú a veces haces desarreglo para salir de la rutina. Sí, que sí. A veces uno cede a los impulsos. Porque hay impulsos sexuales. Antes uno se martirizaba por eso. Ujú. Después que lo hablamos hace un tiempo, hace mucho ya, llegamos a eso. Llegamos a la decisión como que no hay que estar dándole tanta mente. Si se cumplió un impulso sexual, bueno, chévere. Porque yo siempre lo he dicho, para mí es una paja más. Yo soy muy claro con la gente que nosotros estamos. Que yo cuando busco eso, solo busco sexo. Ok. Entonces, pregunto por ahí mismo, ¿tú puedes hacer trío conmigo y no hay ningún problema? Ujú. Sí. Sí. ¿Y eso ha sido lo más normal del mundo y lo más fácil? ¿O cómo ha sido eso? Para mí ha sido fácil y ha sido normal. Para mí. Incluso desde un principio. Porque yo nunca tuve ese como... Yo... los celos de que como tal... Yo los llegué a sentir, pero no era de que algo muy habitual. Ujú. Fueron casos muy específicos y fueron situaciones muy extrañas. Y fueron incluso... En ese momento que lo sentí, fueron situaciones que me hicieron sentir inseguro. Porque se veían como algo más emocional. No sé si tú me entiendes. Sí. Con lo carnal yo nunca he tenido problemas. O sea, nunca he tenido de que inseguridades. Y, o sea, entonces en ese mismo sentido, ¿a ti te daba miedo encaminarte a una relación abierta y era por lo emocional? Claro. Claro que sí. El hecho de que mierda... Y si me deja por la otra persona... Que es una posibilidad. Eso nunca hay que quitarlo. Cuando uno tenga una relación abierta... Uno tiene que entender que hay... Tú sabes... Hay situaciones que pueden pasar. Ujú. Y uno tiene que abstenerse de las consecuencias. Entonces, ¿quiere decir que en algún momento yo te puedo dejar por alguien o tú me puedes dejar a mí por alguien? Eso no creo que sea Porque tenemos así. una relación abierta. No creo que sea así. Porque como nosotros somos y como hablamos, no creo que pase de esa manera. Pero si en algún momento yo dejo de sentir por ti, Ujú. eso, yo tengo una relación, o sea, tenga sexo con otra persona, o tenga una relación con otra persona, o no, va a ser lo mismo. El resultado al final va a ser el mismo. Ok. Y... ¿Tú sientes que es haber hecho eso en nuestra relación? Como haber especificado Ajá. y como que tenemos una relación abierta. ¿Cambió algo en nosotros? En un principio eso medio me friqueó. Porque yo a mí no me gustan los compromisos. Ujú. Y al final eso conlleva ciertos compromisos. O conlleva
admitir ciertas cosas. Admitir cosas como... Admitir esas posibilidades que sí puede... O sea, ¿tú entiendes? Sí pueden pasar cosas. Sí pueden haber problemas por eso. Porque uno está incluyendo más personas a la ecuación. Claro. Y eso complica. Pero eventualmente uno resuelve. ¿Y cómo una persona puede empezar una relación abierta con su pareja? Hablándolo. ¿Cómo tú recomiendas que lo...? Hablándolo. O sea, si esa persona siente como esa curiosidad... entrándole por ahí primero, hablando, mira, yo siento curiosidad por tener tal vez sexo con más personas, que tú estés presente. Lo mejor es que sea así, que estén involucrados todos, porque ahí no hay sentido de engaño, ni ocultamiento de información, ni nada de eso. Pero hay un meme que, por ejemplo, hay una muchacha de que cuando me invitan a un trío y no me dejan participar bien, que ella está de que saludando y diciendo hola y hay una pareja teniendo sexo al lado de ellos. ¿Qué tú recomiendas en esa situación en la que tú tengas un trío y tú te sientes como el mal tercio? No, o sea, lamentablemente tú tienes que primero trabajar en ti y tener la seguridad de que tú puedes hacerlo. Porque si tú tienes esos miedos y esas vainas de que, ay, me dejaron afuera, mi hermano, usted se mete ahí. Usted se mete en el bollo. Porque es para gozar todito. Si no te dejan meterte, pues ahí yo entiendo que si tú te estás sintiendo incómodo, tú tienes que decirlo. En el momento. Claro. Porque no vale la pena, pues si estamos gozando, ¿para qué? El punto es que lo disfrutemos todo. Hablando de eso mismo, de relación abierta, trío y todo eso, yo quiero que tú escuches esta otra nota de voz que es más un comentario que un problema. No sé en qué momento exacto del primer capítulo estaban hablando de relaciones abiertas, tríos y ese tipo de cosas, pero me llegó a la mente algo que siempre he pensado y algo que siempre me ha molestado de alguna manera, y es que he visto muchas veces que personas que están en una relación, en este caso dos hombres, hay uno de ellos que quiere una relación como abierta mientras el otro no, entonces esto lleva como a infidelidades. Lo digo porque... no es que me han dicho, sino que lo he visto en amistades y conocidos y me parece algo tóxico que se considere normal dentro de la comunidad y para mí en lo personal es algo que a veces me da miedo cuando pienso que voy a tener una relación con alguien y me da miedo que esta persona piense que eso está bien y que me sea infiel. Bueno, la cosa hay que hablarla. ¿Ya tú dijiste eso? Sí. Es que es lo mismo. Siempre terminamos la comunicación porque es eso. O sea, tú tienes que comunicar tus intereses y así mismo que la otra persona te comunique sus intereses. Hay algo muy importante que pasa mucho. Cuando hablamos de relación abierta, cuando hablamos de trío, cuando hablamos de todo eso, la gente siempre menciona los cuernos. Y es como que, more, no es lo mismo. No, y déjame decirte, los cuernos van a aparecer declarándose abierta o no declarándose abierta. Que la gente... que yo tengo una relación y mi novio ahora quiere abrir la relación y que entonces ahora él se va a aprovechar y va a pegar muchos cuernos. Entonces, more, si tú no estás de acuerdo con una relación abierta, tú no deberías estar en esa relación. No, suelta ese modo. Porque él quiere una relación abierta y tú no. Así no funciona la relación abierta. No. La relación abierta es entre dos personas. Son acuerdos que se hacen. Claro. Si una de las personas quiere tener una relación abierta y la otra no quiere, pues no se puede, pero de ninguna forma. Que a mí el término relación abierta al final es una relación. Simplemente con límites diferentes. Cada relación es diferente. Todas las relaciones son diferentes. Toda relación tiene sus reglas. Entonces yo entiendo mucho... Debería. Exacto. Yo entiendo mucho que eso, que es tan simple como tú establecer una serie de reglas y seguirlas. Claro que sí. Y olvídate de la etiqueta o la no etiqueta. Claro que yo quiero tener sexo con más gente. Ah, bueno, yo no. Ah, bueno, pues no podemos tener una relación. Es lógico. Y he negociado. O sea, no es tampoco imponer nada. Todo es una negociación. Claro. Y, Fernando, en ese mismo sentido, ¿cómo tú entiendes que funcionan los celos en las relaciones abiertas? Por eso lo hablamos. O sea, viene por las inseguridades. Si tú tienes inseguridades de cualquier cosa, hasta de que a ti no te gusta cómo tú te ves en cuero. Vamos a ponerlo así. Desde que otra persona en la habitación se sienta a gusto con su cuerpo, o dos personas se sientan a gusto con su cuerpo y esas personas comiencen a involucrarse físicamente, tú te vas a sentir mal, tú te vas a sentir incómodo, porque tú vas a sentir eventualmente que tú no vas a poder entrar ahí. Entonces, tal vez tu cabeza te va a decir, no, eso es porque yo... No. Primero revísate tú. Si tú no estás en la posición mental, la posición emocional para estar en una relación abierta, para estar incluso en un trío, no lo estés. No te pongas eso porque la va a pasar mal. O sea, primero analízate tú. Analiza en qué sitio tú estás. ¿Y qué hay que hacer para tener un trío con nosotros? me lo han preguntado mucho. Te estoy preguntando porque lo han preguntado. No, hay que pasar una serie de peajes. Hay que hacer una serie de pruebas. ¿Cuáles son los peajes? No, pasar primero por el gusto de cada quien.
Sí, Porque- eso como que... Eso es lo más importante. Que la gente como que no entiende mucho. Y tampoco es mi interés que alguien se ofenda. De que porque... en sí, realidad los no estamos gustos son interesados. gustos. Es como que... Mi loco... A mí me gustan los tigres así tipo guarrón, grandote, moreno, fuerte. Y tú eres chiquito, blanquito. Y es como que... No sé qué decirte. No es que tú eres feo. No es que simplemente no me No. atraes sexualmente. No es que tú no seas simpático. Exacto. No es que tú seas... No, simplemente hay gustos. Exacto. Y ya. Porque hasta la actitud de una persona. Yo, Exacto. por ejemplo, no puedo estar con una gente que se vea insegura. A mí eso no me gusta. A mí eso me lo tumba. Exacto. Y esa otra, como que yo te podía decir que lo he dicho mucho relajando, de que tú me mandas fotos y lo hablamos, pero que a veces la foto no dan No. personalidad. Y si tu personalidad a mí no me atrae, pues no me atrae. Y entonces, teniendo en cuenta ahora que nosotros estamos viejos, le sumamos el que no tenemos el libido sexual altísimo, que no vamos a coger lo que primero que encontremos en Esa la es calle, otra. Sí. es como que ahora es peor. Ahora tenemos que hablar contigo y ver si tú nos caes bien, porque nosotros ya estamos así en esa vuelta. Y entonces ahí vamos a conectar y vamos a tener una vaina. Porque es el punto, es conectar con una gente, no es nada más de que vamos a vaciarnos. Sí. Porque ya uno se ha vaciado tanto a esta altura. Sí, no. Y también está la paja. Como- Exacto. Que tú no tienes que ni siquiera lidiar con una gente después que te pajeas. Sí. Eso estoy hablando últimamente... incluso- Eso yo lo he pensado muchísimo. Estoy incluso hablando tú misma, dentro de tu misma relación. Hay veces que la gente no entiende que tu pareja se masturba porque a veces no quiere interactuar con nada ni con nadie. Claro. Es como que yo quiero salir de esto. Y hay que respetar los espacios de soledad de cada quien. Claro. Entonces, en esa misma onda... En ese mismo término, en esa misma onda. Sí, en esa misma onda te pregunto. No, mentira. Yo tengo ya una serie de preguntas básicas que te quiero hacer. Que mucha gente me hace muy a menudo. Pero nosotros, cuando tenemos sexo anal siempre. No, a veces ni siquiera tenemos sexo, a veces no hay ni siquiera penetración. O sea, a eso se refieren. Sí. Claro. A veces no, a veces nada más nos topamos con la mano. Pero eso no O es sea, sexo. Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo que me dicen a mí. Como que pero eso no es sexo. No, eso es sexo. O sea, el sexo oral, que nada más es mamada, sigue siendo sexo. Sexo oral. Ok. O sea, si hay una onda Ajá. sexual, aunque sea frotarse Sí. por arriba del pantalón, eso es sexo. Ok. Y que cabe sacar que las relaciones homosexuales no siempre terminan en penetración. Porque No. hay una costumbre con las relaciones heterosexuales de que el hombre y la mujer... pues se lo metieron, pues ya raparon, ¿verdad? Pero no necesariamente pasa con los gays. Tú puedes tener sexo oral, tú puedes masturbarte Que mutuamente. también los heterosexuales también, o sea, tienen muchísimo tipo de Claro, sexo claro. diferente. Pero nada más le dicen sexo a la penetración. Ay, yo Claro. soy virgen, mi amor. No, mi amor, tú no Yo- eres virgen. No. Pero yo no me he mamado, yo sí. Virgencísima. ¿Y cuánto tiempo tú y yo tardamos para tener sexo la primera vez? Yo no recuerdo. Como éramos amigos, cuando éramos amigos no teníamos No. sexo, pero cuando empezamos la relación fue inmediatamente. No fue algo como que... Pero no esperamos. fue... No penetración de una vez. Ah, no, penetración yo ni me acuerdo. No. pero Nosotros no fue de duramos una un vez. tiempo primero. No fue de una vez. No. ¿Y cuál es lo del pasivo? Nosotros los dos somos versátiles. Sí tenemos temporadas de... A veces uno es más pasivo que otro en época determinada. Ajá. Pero nosotros lo versátil es que nos gusta las dos cosas. Nos gusta tanto penetrar como que nos penetren. Ok. ¿Y quién es el que más discute? Depende. ¿De qué depende? Porque yo discuto más de cosas... O sea, discutí como cosas triviales. Como del orden y... Sí. Y cosas así como temas triviales. ¿Y yo? Tú... O sea... Tú eres el que más tiene moods. Cambios de moods. Cambio de ánimo. Sí, cambio de ánimo. Que a veces ni siquiera hay discusión eso. Simplemente tú tienes tu cara, yo me doy cuenta y no te jodo. Ok. ¿Y cómo se distribuyen los oficios en la casa? ¿Quién es la mujer y el hombre? Esos juegos de roles, carajo. A mí esa vaina me da pique. ¿Qué te da pique? Claro, los roles. Porque hay gente que entiende que una persona, un hombre que cuida la casa y que cuida de los hijos. Ujú. Ah, no, él es muy femenino. No, él simplemente tiene una masculinidad diferente. Yo soy de la gente que cree que hay muchos tipos de masculinidad y hay muchos tipos de feminidad. O sea, un hombre, un padre, sí puede ser muy cariñoso con sus hijos. ¿Por qué no? O sea, eso le nace a él de dentro, porque hay que limitarlo diciéndole, ay, tú eres eso es de las mujeres, la que cuidan los hijos sí son las mujeres. No. O sea, si un hombre, si hay, por ejemplo, una pareja de hombre y mujer, que ambos tienen trabajo, pero la mujer gana más, y ambos tienen niños, Ujú. y llega el día en que una de las dos personas tiene que quedarse en la casa, ¿por qué si la mujer gana más, la mujer tendría que quedarse Que en la deja el casa? trabajo. O sea, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Es verdad. O sea, ¿Quién es más ñoño con la mascota?
Con Cookie. Sí. El que la ñoña mar es tú. Ajá. Pero yo soy sobreprotector. El que no la deja hacer eres tú y el que la... No, no es que yo no la dejo ser. El que la pone en peligro soy yo. No, yo no la dejo ser. No es que yo no la dejo ser. Es que... Te lo dijiste tú mismo inconscientemente. No. Es que no es que yo no la dejo ser. Es que Cookie es un animal, un perrito, que no entiende que es un carro. Que un carro la va a matar. Y no entiende que un carro la puede matar. Y a veces ya sale corriendo como por atrás de motores. Y eso es peligroso. ¿En cuántas provincias tú y yo hemos tenido sexo? El diablo. No sé, la gente es muy específica. ¿Cómo así? Yo no sé. En todas que hemos ido. Yo creo que en todas las que hemos ido, sí. Oh, wow. No hemos tenido sexo en Baní, yo creo. Sí. Vamos a sacar un mapa y a comenzar a hacer Exacto. rayaditos. Tendríamos que sacar un mapa. No lo sé. Y por último, Fernando, la pregunta más importante de todas. ¿Quién aguanta más cuando lo están metiendo el uno al otro de perrito? ¿What? Me preguntaron eso. ¿Qué tú quieres que yo haga? Esa posición es muy incómoda. Esa posición es muy incómoda. O La sea, gente la tiene glorificada como que no, mis hijos. Eso es muy incómodo. no se disfruta tanto como la gente cree en esa No. posición. Yo no recuerdo... Y todo depende también la forma del ripio. Sí, es verdad. Pero así que de perrito, y que en 4 derechitos, eso no es lo No, máximo. tú y yo no. Ahora, si tú pones el culito parado y te acuestas la cabeza en el abajo, como que se siente más. Sí, se siente más para el activo, que es la persona que está penetrando. Pero el pasivo... Yo no creo... Eso no es cómodo. Pero ¿y si el pasivo quiere que le den así? Ok. Chévere. Ah, Pero yo... que he experimentado eso no es cómodo. Para mí eso no es cómodo. la que experimenta. Fernando, gracias por ser el invitado de este episodio. Dime, niña. Gracias por ser el invitado de este episodio. Dime, niña. Y fue un placer tenerte aquí. Quiero recordarle a la gente que pueden enviar sus notas de voz con sus problemas, sus consejos a @Wilferland en Instagram. Esperamos que esta conversación tan extraña y respondiendo a estas preguntas tan extrañas de la gente Fue raro. les sirvan de algo y puedan, no sé, guiarlos en el camino de las relaciones perfectas como la nuestra, Por Dios. según la gente. No. Y no, para nada. De verdad, para nada. Y cada quien tiene sus reglas. Ya háblelo, mi hermano. Hable todo. Claro que sí. La comunicación es la clave. Recuerden compartir. Así mismo como usted comunica, comparta. Y compartan este podcast. Si usted no puede compartir este podcast porque está en el closet, comparte el de Lenguas Calvas, clitoralmente hablando, Bárbaro que podcast. Y muy pronto por ahí otro nuevo que se va a agregar a la familia de Oye de Esto. Y nada, chicos. Un placer. Esperamos escucharlos muy pronto. Digo, Bye. que nos escuchen muy pronto. Bye. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.